Es que me ha hecho, ¿Qué me ha hecho. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya está. Bien, entonces. Bienvenidos, estamos en las Jornadas del Misterio organizadas por Cristóbal y ya saben, bueno, pues estamos en estas terceras jornadas con mucho gusto ahora desde la Ruta Verde. Les agradezco a todos su presencia. Ya sé que lo estén viendo en vivo o diferido, les pido que, bueno, pues compartan. Todo este proyecto está muy interesante. Sé que es más temprano de lo que comúnmente estamos, pero les agradezco que puedan estar con nosotros. El día de hoy nos acompaña Cristian, Cristóbal y Pedro Posch. Les agradezco. ¿Cómo están? Bien, gracias. Gracias por invitarnos y invitarme, claro. Gracias. Yo bien, pero bueno, yo me parece que te he cortado ya la entrada porque me parece que se habrá oído un te echan, me echan, porque se me cae continuamente los directos que llevamos unos días, ya lo hemos comentado de que lleva unos días que YouTube también va mal, también vosotros tuvisteis problemas allá, entonces que bueno, saludo a toda la gente y bueno, haré lo que pueda, si me caigo, pues me caigo, ¿qué vamos a hacerle? Vale, estaré atento. Bueno, te saludo yo a vos, Pepe. Gracias por brindarnos este espacio en tu canal. A Cristóbal por ser el motor y el corazón de estas jornadas. Y Pedro, si te caes, pues te levantamos, no te preocupes. Sí, sí. Eso que Así que bueno, dicen, ¿no? Caerse está permitido, pero levantarse es obligado, ¿no? Pues así que no te preocupes. Y bueno, y a todos gracias por acompañarnos con un tema tan interesante, bueno, como el que está propuesto hoy en la mesa. Excelente, excelente. Miren, pues el día de hoy tenemos una temática que, bueno, ya varias veces me han pedido, que es las criaturas mitológicas. Y podemos verlo desde muchos ángulos, podemos verlo desde las causalidades que hay por ahí entre lo que son seres mitológicos que se daban, por ejemplo, en Asia, en Europa, en África, en América, y que, pues al parecer, se repetían. También tenemos seres mitológicos que parece que se van comprobando, y digo comprobando como el famoso Kraken, cuando ves algunos seres que ahora han ido descubriendo, que han podido ver que su existencia es real, tal vez no con esa grandiosidad que se hablaban en las leyendas, pero que pues están bastante cercanas. Al final de cuentas, por un lado, podemos darnos cuenta que hay muchos aspectos desconocidos respecto a nuestra misma naturaleza, pero que también muchos de estos seres o criaturas simbolizaban diferentes aspectos que ahora me gustaría analicemos, ya sea desde un punto de vista de una relación con seres o criaturas que pudieran existir y otra relación con la simbología que pueden tener, incluso, como lo comentamos un momento antes de iniciar, en la misma Biblia y en otros libros sagrados también se podría encontrar seres mitológicos, ¿no? Por ahí se menciona que hasta el mismo unicornio, ¿no? Podría hacerse referencia en algunos seres, digo, en algunos de los libros, pero me gustaría, bueno, la opinión de cada uno de ustedes y ir ahondando en estos seres mitológicos. Otro tema interesante es aquellos dioses reptil, ¿no? Que también están mencionados en los aztecas, pero que también están mencionados en otras culturas, ¿no? Y bueno, ¿qué te parece si empezamos? ¿Quién dijo yo? bueno, si quieres yo mismo. Bueno, yo considero de que detrás de un mito siempre hay una verdad, pero el mito es como una exageración. Cuando se ven hay mitos que incluso se escapa a la lógica humana. Pero yo creo que lo que más interesante es que en pleno siglo XXI, en la era de la información, en la era de Internet, esos mitos del pasado o siguen presentes o se modifican, ¿no? Como el caso que tú has dicho de esos seres reptilianos y tal, se modifican, porque cuánta gente ha visto hoy en día un reptiliano y cuánta gente está hablando de ellos. O sea, eso yo creo que también se tendría que analizar esa evolución que ha habido de cada uno de los mitos, que incluso en la actualidad, que estamos, yo qué sé, no podríamos decir que somos incultos. A veces decimos que no, es que antiguamente pues todo lo ponían de que todas las cosas de la naturaleza pues eran cosas de los dioses. No, es que en la actualidad esos mitos siguen muy presentes. Y Bueno, bueno, hasta ante, aquí el... ante el silencio, aprovechamos la oportunidad. Eh, bueno, hay muchos mitologías, ¿no? Como decía recién Pedro,
pues la mitología es, yo al menos lo veo así y así lo transmito, es la manera que muchos pueblos antiguos encontraron para transmitir un mensaje que trascienda tiempo y espacio, ¿verdad? Quizás por eso a veces también un poco la exageración, porque la mayoría de los mitos pues están brindando un mensaje para quien lo lee. Y de tiempos modernos, de alguien que llegado el turno, ahora estamos haciendo un poco la apertura, rompiendo el hielo, me gustaría hablar de creo que el exponente máximo de todo esto, que es Lovecraft. Toda la bibliografía de Lovecraft, que aparte tenía un contacto directo con el saber hermético, y él mismo era un enigma, pues nos muestra una mitología de este aspecto, digamos, de seres mitológicos, bueno, que hasta hoy en día sigue siendo de las más brillantes y del universo más rico en ese aspecto. Realmente lo de Lovecraft en ese aspecto ha sido maravilloso. Así que bueno, por mi parte, además de hablar de algún otro personaje que nombro en las conferencias, me gustaría también hacer hincapié en los personajes de Lovecraft. Bueno, es interesante este tema y yo creo que pensando en estas mitologías, en estos seres mitológicos, que por supuesto ya por sus nombres y por sus características nos enseñaban cosas o han enseñado al ser humano cosas pues divinas, ¿no? En este caso son cualidades divinas reflejadas en esos seres. Lo que está claro es que la gente, yo mismo he pensado y siempre he pensado, no ahora, pero siempre he pensado que la mitología solamente se encapsulaba en los griegos y los romanos. Punto. Y no es así. Quiero decir, no está encapsulado, solo que los mitos evolucionan. Y me explico. Los seres evolucionan. Se adaptan a los tiempos y se adaptan a los poderes que en ese momento hay en el mundo pues gobernando, ¿no? Luego si queréis puedo dar no un dato, sino alguna cosa curiosa, ¿no? Sobre algún mito, ya no tanto bíblico, sino de la cultura hebrea, que está escrito no en en la Biblia, sino en otros libros, que se mencionan, que no están, pero se dan pinceladas, de seres que en la Edad Media se cambiaron sus características para adaptarse a esos mitos de, por ejemplo, dragones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los mitos, los seres mitológicos evolucionan, ¿no? Yo creo que hoy en día estamos viviendo, como ha dicho antes Pedro, una evolución de esos mitos. Entonces, aquí algo está, no es que esté fallando, aquí algo está pasando, ¿eh? Es lo único que puedo sacar yo de esto, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al tema de los seres mitológicos hindús o asiáticos, chinos, etcétera, que hablaban, que sí, de dragones o de seres que ahora vemos como imposibles, pero luego los relacionamos con seres mitológicos que aparecen hoy, como bien dices. Estamos hablando de que la comparativa podría ser, digo, dejo la pregunta en la mesa, a ver qué opinan, pero por ejemplo, muchas historias que tienen que ver con alienígenas, no sé, Pie Grande, Chupacabras, o sea, temáticas que ahora mismo empiezan a surgir, ¿no? Y que cuando tú hablas o puedes revisar algunos casos, pues la gente no parece estar jugando, parece que, no sé si sea una alucinación o lo que sea, pero vive experiencias que tienen que ver con seres que son imposibles de entender y que más allá de si esto es real o no, me parece que es verdad, ¿no? Hay seres como que se van adaptando a nuestro presente, ¿no? Y los mismos reptiles, ¿no? Que ahora, como dices Pedro, pues muchos hablan de ellos, pero pues pocos podrían decir que realmente han visto algo así, ¿no? Ahora, si nos vamos al pasado, ¿qué opinan, por ejemplo, de los seres que han representado, digamos, o que nos han dicho que han representado, digamos, el lado oscuro? Recuerdo por ahí un ser llamado Leviatán, no sé si lo recuerdan, por ahí los seres demoníacos o que se conocen como seres demoníacos. ¿Qué opinión les merece este aspecto, ¿no? Y la reiterada
idea del reptil, ¿no? La cabeza de reptil, por ejemplo, en México, en los aztecas, Quetzalcóatl, ¿no? Una cabeza reptil, pero con un cuerpo que muchos han visto como una especie de símbolo fálico, ¿no? Que también es otro símbolo que aparece bastante en muchas culturas, ¿no? Pero que la idea del reptil, la idea de seres que tienen que ver con el liderazgo o el dejar, digamos, que evolucione el ser humano desde un punto de vista de un líder reptil. ¿Por qué esa insistencia en diferentes culturas? ¿Por qué el dragón en China? ¿Por qué el reptil en América? Y así vemos continuamente este tipo de seres. ¿Hay alguna relación, por ejemplo, con estos demonios que se hablaban? Que algunos incluso, digamos, teorizan de que estaban realmente mencionando o dejando entrever una especie como de ayuda genética y muchos aspectos que han hablado de este tema. ¿Qué opinión les merece toda esta simbología? ¿Es información que han dejado para futuro? ¿Es simplemente ideas de ese mismo presente que ellos interpretaban de una manera y ahora nosotros interpretamos de otra manera? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cristóbal, vas vos o voy yo? No hay problema, ¿eh? Ah, bueno, gracias. Es interesantísimo el punto en juego, ¿no? Porque entender que desde el mismo origen de la humanidad hay textos, ¿no?, de diferentes culturas que, recordando tiempos donde obviamente no existía el Internet como ahora, por lo tanto quiere decir que lo que pasaba en una punta del mundo para que llegara a otra, pues no había una manera sensata de hacerlo como puede ser hoy, y sin embargo te encontrás con textos originarios de África, de Australia, de Grecia, de Egipto, de México, inclusive de Tierra del Fuego, en la punta sur del mundo, y todos tocan estos temas, ¿no? Y quizás para entenderlo, vos hablás de Quetzalcóatl. Yo en la conferencia que brindo del origen oculto del ser humano, pues uno de los personajes que toco, mostrando cómo Quetzalcóatl, haciendo todo el desarrollo para mostrar cómo Quetzalcóatl en realidad es la representación a nivel, digamos, de cultura tolteca, englobando todo lo que tiene que ver con las culturas de lo que hoy es el México moderno, tiene que ver con la misma representación de Enki, tiene que ver con la misma representación de Prometeo, tiene que ver con la misma representación de Thor, tiene que ver con la misma representación de Lucifer. Y en la Biblia mismo tenemos el inicio del primer ser mitológico, que es Lilith. Lilith, que fue en realidad la primera mujer creada por Dios, según nos cuentan la Torá, que por ciertas cuestiones, pues no, Dios la destierra, digamos, del paraíso antes que a Eva, y hoy en día, que se transformó en un demonio, y hoy en día Lilith, pues, no deja de ser un cuento para asustar a los niños que se cuenta dentro de la mitología judía, digamos, ¿no? Actualmente. También encontramos, si querés, siguiendo esta lógica, y quizás no tan conocido, en África con los dogones, donde tienen estos famosos hombres peces, ¿no? Digamos, peces y reptil tienen carácter, se pueden confundir, digamos, en algunos aspectos por su fisonomía, y tenés así en cada una de las culturas. Y esto tiene que ver con la historia más oculta misma de la humanidad, en donde han participado, digamos, como distintas entidades que han formado parte misma del origen del hombre, como pueden ser los reptilianos, los viracochas, los chulpas, ¿no? Tomando también otras mitologías como por ejemplo las andinas. Entonces, desde el mismo momento decir que había reptilianos a la palestra de toda la mitología humana, pues tiene que ver con eso, y después quedó representado en cada uno de los mitos, ¿no? Los dragones por un lado, los hombres peces en África, bueno, Quetzalcóatl, como decís vos, ahí en toda la zona de México. De esto, para poder sustentar lo que estoy diciendo, pues habría que hacer un desarrollo mucho más amplio, digamos, ¿verdad? Pero sí entender entonces que algo nos dice que en el origen mismo del ser humano hubo una intervención de algo que tiene al menos esa característica. Y entender que hay representaciones, o sea, no es solamente un mito. Si vos ves, por ejemplo, la cultura sumeria, vas a ver esos famosos dioses alados, barbados y grandotes, que es lo que se conocen como vuelvo a decir, comparando con mitología andina,
con los viracochas y tener después toda esa misma lógica, pero con esta escala reptiliana, que son los que se conocen como los Sahras. Y ahí lo que faltaría ubicar serían quiénes son los Chulpas, que son parte de los que eran los habitantes realmente originales de este planeta y no visitantes. Así que bueno, como ves, ya con esto que puse así como en el tintero, porque no fue más que eso, porque no hice el desarrollo, pues tendríamos para entretenernos un buen rato. Además, tú tendrías que hablar también del Nahuelito, ¿no?, que tenéis en Argentina, que también es un personaje, bueno, es un mito muy interesante por su aspecto, ¿no? Ese aspecto que dices que escapa a cualquier lógica. Yo lo que quiero aportar es que lo que hemos dicho de ese lado oscuro, ¿no?, de que hay a veces que hay seres mitológicos que depende de la cultura, son buenos o son malos su aspecto. Es decir, para algunos a lo mejor los dragones es símbolo de buen augurio y para otros es algo como muy maléfico, como muy del diablo. Yo os pongo un ejemplo para que veáis una imagen de Amducias, que es el gran duque de los infiernos. Si miráis la imagen, a ver si se puede ver, ¿vale? Tiene la cabeza de un unicornio y está considerado como un diablo, como un demonio de los infiernos. Y tiene la cabeza y el aspecto de un unicornio. O sea, depende del mito, la tradición, se modifica el aspecto, porque claro, no olvidemos que los unicornios siempre se ha dicho de que es algo como muy divino, muy unido a la espiritualidad. Y en cambio también nos hablan de demonios con el mismo aspecto. Y bueno, de momento por ahí lo dejo. Bueno, ahí hay una cosa interesante en este aspecto, ¿no? Yo creo que para profundizar un poquito más. Mirad, has hablado antes, Pepe, de el Leviatán, que muchos lo conocen. Es un ser mitológico hebreo, no solamente hebreo, sino tiene que ver mucho con Babilonia. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ver con Babilonia? Pues porque aparece unas 8 veces en lo que es las Sagradas Escrituras, pero hay un libro que es el más antiguo, fechado y datado en la Biblia, que es el libro de Job, que nadie sabe su autoría, de quién escribió ese libro, pero ahí aparecen cosas muy extrañas y aparece la descripción de este Leviatán. Lo que yo hablaba antes, la evolución de este ser, ¿no? Parece ser que es acuático. O sea, acuático significa que es de mar, que vive en el océano, o así parece. Hay un relato en el que parece ser que Dios coge a Job, este personaje, se lo lleva a la orilla del mar y le dice: mira, ahí tienes el Leviatán. ¿Tú eres capaz de ponerle un aro en su nariz? ¿Eres capaz? Bueno, le empieza a hacer preguntas, ¿no?, a Job, unas preguntas como diciendo: ¿tú tienes el poder de dominar a ese ser que yo lo creé, para gobernar sobre los mares? Y una de las descripciones es que echa fuego, que está acorazado, que, bueno, hay muchas cosas, ¿no?, que ni las flechas más potentes pueden atravesarlo. Evolución, en el principio, en ese libro, esos detalles en el original no aparecen. Fueron añadidos en la Edad Media, sobre el echar fuego y azufre por su boca y bla, bla, y bla, bla. Porque, vuelvo a decir que todos los seres se van evolucionando conforme a las épocas. Se dice que sí, que es un ser maligno. Representa, y ya sabéis que todos los seres mitológicos tienen que representar algo, pues representa el poder dominador de la oscuridad, el poder dominador de la oscuridad, porque es un ser que domina sobre los mares, sobre los océanos, sobre la oscuridad de los océanos, ¿vale? Hasta ahí está bien. Pero el mito de ese ser, como otros, que podemos hablar del Behemoth. El Behemoth es otro ser que aparece también en ese libro, que yo ahí ya lo veo más como, sí, un ser, no tanto mitológico ni poderoso, sino un animal, pero evoluciona. Tiene su significado, pero nada más.
igual que todos los mitos, igual que todas las leyendas de libros sagrados, no hablando de los libros de la Biblia, sino dentro de la cultura hebrea y babilónica, hay libros como el libro de Adán, el de Jaser. Hay muchos libros, el de las guerras judaicas, que no es el de Flavio Josefo, sino es un libro mucho más antiguo que no se ha encontrado, pero aparece que existía, parece que existía, muy antiguo, y se menciona mucha mitología, pero para afianzar quizás como digamos, un poder de las divinidades o un poder de el reino o la nación que en ese momento pues gobernaba o parecía que iba a más. Por ejemplo, cada pueblo tenía su dragón, ¿no? Los dragones de Oriente y los dragones de Occidente. Unos los adoraban y otros los mataban, pero todos tenían dragones. Quiero decir que dentro de la mitología, y los judíos, para no quedarse, digo los judíos, los hebreos, para no quedarse fuera, pues cogieron a Leviatán y le pusieron que lanzaba fuego y todas esas cosas, ¿no? Quiero decir que evoluciona, o sea, evoluciona conforme a el pensamiento de la nación en ese momento, ¿no? O sea que no crees que haya algo oculto en sí mismo, o sea que hay información oculta, sino que es más bien la expresión de un momento nada más, Cristóbal. No, hombre, tiene sus... a ver, algo, todo tiene algo oculto, quiero decir, todos los significados, ¿no? Por ejemplo, los seres que en el mito del huerto del Edén, que cuando sacaron a Adán y Eva, ese mito aparece que había una puerta, parece ser que había una puerta, y pusieron a dos seres que eran llamados querubines. Según la angelología de la teología, hay muchas clases de querubines, pero estos tenían alas y estas cosas. A ver, y yo muchas veces me pregunto, ¿para qué necesitaba un huerto, no? Unas puertas, ¿no? ¿Para qué? Pero bueno, la cuestión es que hay algo que se enseña. Quiero decir, lo que enseña en este caso a los hebreos es la oscuridad, el dominio de las fuerzas oscuras. Que eso yo no puedo negarlo, porque yo sé que existen. Sabemos que existe un gobierno oscuro y un gobierno de luz y un gobierno de muchas cosas. Pues esto era su manera de enseñar, de que había. Porque, por ejemplo, seguidamente, cuando en el libro de Job se escribía de que Dios le estaba diciendo a Job, se lo lleva a un lago, a un río, y le presenta a un animal que muchos teólogos del siglo XVI y XVII creían que era un hipopótamo. Es un hipopótamo. ¿Por qué? Pues porque no habían encontrado todavía restos de dinosaurios. No sabían de ese tema. Pero tú ves la descripción de este animal, y muchos científicos hoy en día, hay algunos que podéis mirarlo por internet, que está la información por ahí, de que describe un brontosaurio. Entonces, la cuestión es que no era estar escrito y enseñar de que había un brontosaurio, no, sino la grandeza y el poder de ese animal, que podía parar el río Jordán. O sea, hablaba de que la enseñanza era de que hay animales poderosos con magia en este sentido, con poderes, pero que el creador es más grande. Esa era la enseñanza nada más. No sé si me explico, no había que trascender más allá de esas cosas, ¿no? No sé si me he explicado bien y si no, pues no me he explicado. No, sí, yo creo que queda bastante claro. Y luego, con el tema, por ejemplo, digo, si vamos con seres mitológicos, cambiando y viendo un poco los comentarios, tenemos a seres mitológicos que vienen muy relacionados a la naturaleza, ¿no? Como bien dices, a los elementos, al agua, tenemos que si las sirenas, que si seres que venían del desierto, que si seres que venían del aire,
Pero luego también tenemos otros seres que venían de otros lados, ¿no? O sea, que venían de cuevas o que venían del aire. Alguno que les llame la atención, ¿no? Alguno que les llame la atención, sobre todo con fenómenos que se viven ahora o con ideologías que se viven en el momento. Mencionabas tú, Cristian, por ejemplo, el tema de Lucifer, ¿no? O sea, una cosa es lo que se ha enseñado sobre este tipo de temas y otra cosa es la que, por ejemplo, tú has sido como, no sé si sea como una interpretación o si sea como una nueva visión a estas temáticas. Bueno, si querés antes de Lucifer te nombro otro personaje, o otro de los personajes que tienen que ver con ese origen oculto, que tiene que ver con algo que hoy en día está en boga y es uno de esos enigmas que es del chupacabras. Y vos me decís, ¿qué tiene que ver chupacabras con el origen de la humanidad? Bien, claro, habría que entender lo siguiente. Lo que llamamos chupacabra nosotros, en realidad la historia desde la mitología sería la siguiente. O dentro de esta investigación del origen oculto del ser humano, vuelvo a hacer referencia a la cultura andina por el simple hecho de que es, bueno, en la mía en la particular, digamos, es la que más me gusta y de la zona donde estoy, y aparte tiene que ver con la nación inca, que, bueno, con la cual tengo una conexión muy, muy particular. Nombraba antes a unos seres que se llaman chulpas. Los chulpas, si lo trasladamos a la otra mitología que tiene que ver con, que explica el origen del oculto del ser humano, que son las razas raíces, nos dicen que eran unos seres amorfos, que eran unos seres que tenían un color de piel rosáceo, que eran un 30% materia y un 70% energía, y que su alimentación también era del orden de lo energético, no del orden de lo material. Cuando está este origen oculto del ser humano, y como los cuentan muchas mitologías, pues hay un punto donde se produce una guerra. Una guerra, podríamos llamarlo así, entre chulpas y viracochas por un lado, y los sagras o reptilianos por el otro lado, digamos, ¿no? Como el otro bando. Estos chulpas, que eran esa raza, lo que se conoce como la raza uraniana, sería la primera raza raíz dentro de la mitología hindú, si querés verlo, estas guerras que te hablo es la que vienen, por ejemplo, dentro de esa mitología que conocemos como la guerra de los Vimanas, o si vas a la mitología sumeria, es donde está toda la parte donde se habla de la guerra de las pirámides, ¿no? Como para buscar mitologías donde se hable de esto. Si vas a la mitología griega, es la guerra entre titanes y olímpicos, ¿eh? Como ves, está en varios mitos relatados. Y estos seres chulpas, que eran que se alimentaban tras la energía, pues digamos, no tenían defensa alguna contra rayos ultravioletas, por así decirlo. En el tiempo que estos seres habitaban, estamos hablando de entre 14 y 18 millones de años atrás, la Tierra contaba, todo esto te lo cuento por mitología, realmente no me acuerdo haber estado ahí, digamos, en primera persona, pero como digo, no hace falta saberlo, sino recordar lo que ya sabemos y conectarnos con esos registros. Y en ese momento, en lo que es la Tierra, había una capa de atmósfera extra que era una capa de agua. Una capa de agua que protegía justamente y filtraba todo tipo de rayos ultravioletas, y por estos seres chulpas, que eran tan delicados en ese aspecto, podían convivir. Dentro de esta guerra, que los sagras pierden contra los viracochas y los chulpas, toman represalia los sagras. La represalia que toman es romper esa capa de atmósfera que era de agua. Y eso en los mitos es lo que se conoce como el diluvio universal. Ese famoso diluvio de 40 días y 40 noches, que aparte, digo, eso si lo vamos a, que se ve en todas las mitologías, porque el Noé es lo encontramos como Manú, si vamos a la India, lo encontramos como Deucalión, si vamos a Grecia, si vas a cualquier mito maya, azteca, inca, todos te hablan de un diluvio. Bueno, es producto de esa ruptura adrede, como parte de una venganza de los reptilianos, de los sagras, de esa capa acuosa. Cuando pasa esto, esos seres de repente se ven indefensos, porque ahora los rayos llegaban digamos, a la Tierra de una manera directa. La mayoría de esa raza, por así decirlo, queda calcinada por la exposición a los rayos, pero hay algunos que se logran ocultar bajo tierra. Esos que se logran ocultar bajo tierra,
a través de técnicas que podríamos llamar del orden del hermetismo, que son técnicas que también maneja la cultura tolteca, aprenden a trascender, digamos, la vida, proponiendo lo que es una instancia de eternidad, con transferencia de conciencia. Esto se ve mucho en los relatos de Don Juan y de Carlos Castaneda, cuando siempre mencionan en algún punto que hay algún personaje dentro del linaje que cada tanto tiempo tiene que recibir un cambio, una energía renovada para poder seguir subsistiendo. Esos chulpas que conocemos hoy en, mejor dicho, esos chulpas de la historia, es lo que hoy en día conocemos como los chupacabras. ¿Qué es un chupacabra? ¿Es un bichito? No, no es un bichito. Son estos chulpas que aún habitan, que están bajo tierra, que cada tanto tiempo necesitan hacer un intercambio energético, y cuando lo hacen a su alrededor queda todo totalmente desolado, como lo vemos en este tipo de especies, cuando pasa esto. Digo, pongo en juego, antes de hablar de Lucifer, que bueno, sí, hay mucho que decir, pero quería anotar esto porque bueno, es una visión y un foco diferente a un mito como el del chupacabras, que sigue siendo un enigma, pero mostrar cómo sí realmente tiene que ver o podemos encontrar otro tipo de respuestas en mitología. Después te cuento lo de Lucifer. Bueno, mira, respecto a ese tema, hace 2 semanas por ahí me tocó estar en la casa de un investigador de muchos años que lo hace por hobby, pero que está buscando fósiles y está buscando información pues respecto a los principios del ser humano en esta zona del noroeste de México. Y Coahuila, que es un estado que está pegado a Nuevo León, donde estamos ahora, es el tercer lugar en el mundo con más fósiles y uno de los lugares menos investigados, ¿no? Y bueno, en estas zonas, ahí en su casa, que de hecho ya una universidad está por iniciar un pequeño museo en el cual van a pues poner todos los descubrimientos que él ha hecho. Dentro de las cosas que tienen, ahí tienen un pie de un ser humano, ¿sí? Que calculan mínimo la estatura del ser humano sería de 2 metros, ¿no? 2 metros, una persona que vive aquí, para encontrar un fósil así, va a decir, es que tenía gigantismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si hacemos, digamos, posibilidades, ¿no? De que encuentres algo así, ¿sí? Me decía por ahí un antropólogo, cuando tú llegas a encontrar un ser vivo, un animal, etcétera, en una zona, es que en esa zona abundaban, dice, porque digamos en aspecto de posibilidades matemáticas, ¿no? O sea, cuando llegan a encontrar algo, ellos ya saben que ahí tenía que abundar un cierto tipo de animal, ¿no? También otra de las cosas que están por ahí interesantes es descubrimientos donde hay restos de dinosaurios y restos de humanos o humanoides o lo que haya sido, ¿no? Que también, bueno, ahí son como cosas que podríamos entrar con el tema de los OPARs y este tipo de cosas, pero a lo que voy es que yo creo que está claro lo que decía muy al principio Pedro Poch, ¿no? Que la mitología, aunque probablemente se exagere con el tiempo, tiene algo de verdad, ¿no? Y con el tiempo vamos viendo que algunas ocasiones esa verdad, pues tal vez no estaba tan exagerada como uno cree, ¿no? Yo me atrevo a pensar que muchos de estos casos, por ejemplo, respecto a Los Ángeles, respecto a este tipo de mitos que se van haciendo, recuerdo por ahí hay una leyenda o mito que se daba en Francia respecto a escudos voladores y estas cosas, ¿no? Escudos que aventaban fuego, ¿no? Te vas a las cuevas de Australia y te puedes encontrar un montón de cosas. Hace poco César compartió una foto, que hoy no pudo estar aquí, pero César Buenrostro compartió una foto con unos jeroglíficos bastante interesantes en una cueva. No sé en qué quedó ese tema, pero sí me llama la atención que en los dibujos muy antiguos probablemente representaban eso que decía Cristóbal, ¿no? Representaban su presente, representaban cosas que les impactaban, cosas muy poderosas, pero al mismo tiempo me parece que, sobre todo en el principio del ser humano, sus representaciones no eran tan metafóricas como lo son ahora, ¿no? Sino sus representaciones eran de realidades vividas, ¿sí? Que tal vez las exageraban o que tal vez con tal de mostrar o llevar una moraleja, tal vez las iban exagerando con el tiempo, pues tal vez. Pero yo cuando veo lo que se dibujaba, lo que se hablaba de muy del principio de la historia, pues sí me deja una sensación de que hay cosas
de misterios que siguen siendo por ahora aparentemente misterios y que ya se hablaban o se veían desde aquellos tiempos, ¿no? Si nos vamos ahora sí con temas de si los vimanas o si de aspectos incluso de la misma Biblia, como lo decías tú, el ser ya lo olvidé, Leviatán. Leviatán, ¿no? Y todo ese tipo de seres, pues me parece que probablemente sí se exagere, pero que también estás hablando de que hay una posibilidad de que estén hablando también de aspectos que ni siquiera nos imaginamos al momento, ¿no? O sea, creo yo que en algunos casos la realidad sí supera la ficción y no sé, me gustaría a lo mejor dejar la palabra a alguno más y ver hacia dónde podemos dirigir el tema. Cristian. No, una intervención pequeña y rápida respecto a lo que decía de las huellas. Y ya doy paso tanto a Pedro como a Cristóbal. Yo cuando estuve en México, en noviembre pasado, que estuve haciendo un viaje de enseñanza con la gente que participa en mi escuela, en la escuela de ética, estuvimos en Oaxaca haciendo un estudio de lo que se llamarían los sitios arqueológicos, como era por ejemplo Mitla y Monte Albán, dentro de lo que es parte de ese documental que estoy armando de la historia oculta del ser humano, pero con las pruebas. ¿Sí? En su momento pues, estoy haciendo las conferencias, he hecho el relato, pero estoy yendo a lugares a filmarlo. Cuando estuvimos en Monte Albán, dentro de las personas que estaban con nosotros había un arquitecto, con lo cual teníamos, digamos, una palabra calificada para lo que te voy a decir. Y tenía que ver con los escalones que encontramos dentro de Monte Albán, y cuando vos los observas te encontrás 4 tipos de escalones de distintas medidas. Lo que el arquitecto nos decía, que es Enrique Sánchez, que si en algún momento ve este video, pues le doy gracias y le envío un saludo, es lo siguiente: hoy en día en la arquitectura, si a vos te encargan o tenés que hacer una escalera para tu casa, lo que se llama el descanso, que es el lugar donde apoyás, digamos, todo a tu pie, tiene 18 centímetros aproximadamente, que es lo que está armado para nuestra medida, que va como promedio de 1,60 m hasta 1,90 m, digamos, ¿no? Se considera todo ese rango. Lo que encontrábamos en Monte Albán era descansos de hasta 45-60 centímetros en las escaleras. Cuando hacíamos el cálculo, por siguiendo esa regla de 3 simple, daba una altura de seres de más de entre 2,5 metros y 4 metros. Y lo lindo, digamos, para entender esto también no es solamente ver el escalón, sino que cuando vos ves los dibujos, los jeroglíficos, bueno, no son jeroglíficos en este caso, porque no es esa cultura, sino cuando vos ves los dibujos representativos que están a la entrada de Monte Albán, de los habitantes de Monte Albán, te encontrás también con 4 tipos de seres. Que nosotros hay un documental que hemos hecho, que está ubicado y que te muestran que esos seres eran distintas estaturas. Digo, como para sumarle un dato más a esto que estabas mencionando de las huellas, donde hay pruebas reales, que las tenemos, muchas veces las pruebas las tenemos a la punta de la vista, ahí. Lo que pasa que, claro, como muchas veces con todo el tema mitología, nos han hecho creer y nosotros hemos comprado el cuento que si es mitología no es verdad, entonces directamente lo descartamos. Pero que sea mitología no quiere decir que sea mentira. Eso es un cuento que en la medida de lo posible hay que descartarlo. Pedro. Bueno, a mí me gustaría que Cristian hablara sobre el tema de Lucifer, porque a mí también me gustaría aportar una cosa sobre los mitos y la mitología, que aquellos que tienen el poder de la creencia, aquellos que les dicen a su gente lo que deben creer, son los que muchas veces modifican esa mitología para decir que eso a lo mejor es malo, o por ahí no vayas, que ahí te vas a encontrar pues seres maléficos, ¿vale? Que muchas veces hay eso. Por eso que yo estoy esperando que Cristian Ceballos dé su opinión sobre el tema de Lucifer, y yo voy a intentar hacer un ejemplo de ellos. Supongo que tendremos a lo mejor puntos de vista diferentes, pero yo creo que podría ser interesante de esa modificación de lo que son la mitología y esos seres mitológicos, o no, por parte de los propios seres humanos, que posiblemente nos darían claves de ver que posiblemente muchos seres mitológicos, tal como nos han llegado, han estado prostituidos, en el buen término, prostituidos por los propios seres humanos. Así que estoy esperando.
Bueno, digo, hagamos una rondita más si quieren para que participemos todos, digamos, más equitativamente, y en la próxima ronda que hablo, pues con gusto ahí lanzo el tema a la mesa de Lucifer, que da ahí, te puedo asegurar que da para mucho. Hombre, yo puedo aportar algo, si queréis, sobre este tema y así ya arrancamos el tema de este asunto, ¿no? Sobre Lucifer. La verdad es que uno tiene que darse cuenta, mira, hay en la cábala judaica hebraica, hay textos, la mayoría de los textos del Antiguo Testamento son mencionados en la cábala. Hay uno que dice que de la boca de Dios sale el bien y el mal, ¿no? Y eso eso está en la Biblia. Entonces hay algunos cristianos, judíos, que dicen, bueno, ¿esto cómo puede ser? No, es que en algún momento tiene que estar. Lo que no podemos negar es ya no tanto el nombre, es la acción. Existe el bien y el mal. Entonces, unos se le habrá asumido a su enemigo. Su enemigo siempre es el malo, yo siempre soy el bueno. Mi enemigo siempre es el malo y yo siempre soy el bueno. Aunque yo esté equivocado, yo siempre pensaré que mi enemigo es el malo. Esto es una guerra entre dioses. Esto es una guerra siempre entre seres, ¿no? La verdad es que hay cosas que desconciertan. En la Edad Media se transgiversó todo esto. En la Edad Media se quemó, por desgracia, a mujeres, digo mujeres, tanto mujeres como hombres, pero mujeres que no eran brujas, pero eran mujeres que sabían de plantas, sabían de curar a la gente con ciertas cosas, y esto ocurre aquí cerca de los pueblos. Bueno, Pedro, que es de Cataluña, Cataluña y Aragón han estado siempre de la mano en ese aspecto, sobre todo en el Pirineo, y él lo sabe bien, sobre este tema, ¿no? La caza de brujas que hubo en el Pirineo aragonés fue increíble, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque había una religión que decía que todo lo que saliese fuera de su estatus era del diablo, ¿no? O del diablo o de Lucifer. Una cosa es el nombre de Lucifer. Todos sabemos que Lucifer significa ángel de luz, significa luz. Bien, hasta ahí bien. Pero aquí entra el tema del libre albedrío, ¿no? Aquí, esto es mi opinión personal, el libre albedrío. ¿Quién dice que los ángeles no tienen libre albedrío? ¿Quién dice que no? Tienen libre albedrío. ¿Es posible el mito de esos ángeles llamados caídos que a veces creemos que se caen y se pegan un porrazo contra la tierra? Y eso no significa, lo que significa es que salieron como decir, del nido de su padre, ¿no? Salieron del nido y se fueron, y hubo uno que parecía que era el más listo de todos, era el más grande, era casi como Dios, y que se llevó pues a la tercera. Eso es lo que dice algunos textos de la Cábala y del Antiguo Testamento y otros libros que mencionan esto. Y la tradición oral, ¿no? La tradición oral. Pero esto, volvemos a decir, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Otra cosa es le pongamos el nombre que le pongamos. Lo que está claro es que si ya la Cábala me dice que de la boca de Dios sale el bien y el mal, si ya me dice todo esto, aquí uno tiene que filosofear mucho, romperse mucho el coco y ver que, bueno, enemigos siempre tenemos que tener, ¿no? Esto parece como que la historia de la humanidad nos haya dicho que todos tenemos que tener un enemigo, ¿no? Esto lo rompió las enseñanzas de Jesús de Nazaret, las rompió, ¿no? Amar a vuestros enemigos, bla, 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 cosas que parece ser que nosotros ni queremos hacer, porque nos parece muy extraño de que yo a mi enemigo le dé y lo ame y todas estas cosas, ¿no? La cuestión es que existe. La acción, el bien y el mal existe. Otra cosa es el nombre que le pongamos. Yo creo que ese es el tema. ¿Y de qué parte estás? ¿Y de qué parte estás? Siempre, si yo estoy de parte de Lucifer, el malo es Dios. Si yo estoy de parte de Dios, el malo es Lucifer. Esa es mi opinión personal y bueno, viendo todas estas tradiciones orales y todo esto, yo lo veo así, ¿no? Otra cosa es que lo queramos tener como enemigo. Que eso es otra cosa. Poder tienen
Y yo los he visto, quiero decir, eso ya es un tema de experiencia personal. He visto cosas que quizás no es cuestión de mencionar aquí, pero yo he visto esos poderes, tanto de una manera, de uno y de otra parte. Entonces, otra cosa es lo que me diga a mí según qué textos, otra cosa es la experiencia de cada uno, ¿no? Solamente es un dato personal para añadir a este tema, ¿no? Pero yo creo que una cosa es el mito, cómo se surgió. Habla de la serpiente, muchos sabéis de que habla de la serpiente, que el mito del huerto del Edén es muy curioso, ¿no? Cuando lo analizas. Y que, bueno, unos le llaman serpiente, otros le llaman el lucero del alba, otros le llaman, bueno, tantas cosas, ¿no? Lo que pasa es que ese Lucifer fue el que tentó, dice la tradición cristiana, el que tentó a Jesús ahí en el desierto, que lo tentó de todo, o sea, para hacer, no sé, yo me imagino que hacerle parecer como un ser humano, ¿no? Pero bueno, hay un enemigo, hay dos reinos en lucha, y podemos hablar que sea un reino espiritual, un reino de filosofías, pero al fin y al cabo es enemigo uno, enemigo otro. y dándose leña de siempre, por los siglos de los siglos. Y por ahí, por ejemplo, también se habla mucho de que desde ese punto de vista Jesús traería una filosofía que vendría de Asia, ¿no? O sea, que ya estaba como empezando a impregnarse por aquellos rumbos, y que no fue entendida, y que me parece que todavía no es entendida, ¿no? Eso que dices de amar a tu enemigo y toda esta onda. Y bueno, desde el punto de vista de la mitología que se fue creando de los superhombres, ¿no? O sea, no solamente me refiero a Jesús, sino a los grandes maestros, ¿no? En general, me parece que también ahí ha habido como un sincretismo, ¿no? Entre culturas, en las cuales de repente hay cosas, por ejemplo, que eran poderes, vamos a decir, de otras historias, ¿no? Y que las fueron mezclando, y entonces quedaron eso, ¿no? Quedaron como unos superhombres todopoderosos, pero que al final, si le vas rascando, lo que importa, por lo menos también desde mi punto de vista, va a ser exactamente eso que mencionas, ¿no? Que es la filosofía pura, ¿no? La información que dejó, ¿no? Dejando de fuera si caminaba sobre el agua, o si que eso también se hace referencia en otros personajes anteriores, ¿no? O que si es, pues, al final de cuentas eso me parece que es lo de menos, ¿no? Sino la simbología. Por eso también al principio mencionaba, bueno, ¿qué pasa con los símbolos de los seres mitológicos, ¿no? Creo que ahí es donde está la información que bueno, ya dependerá, como tú dices, del libre albedrío, si tomarla o no tomarla, pero ese es el verdadero reto, me parece. Sí, no, y además, mira, hay una cosa que no podemos entender. Cuando uno se mete en historia, ya estoy hablando de historia, no teología, historia. Los judíos, 300 años antes de Jesús, en la época de Platón y todos estos pensadores, hasta ese entonces los judíos no creían que iban al cielo. O sea, la historia era que ellos iban a vivir en la tierra. Su cielo era la tierra. Su herencia era la tierra. Y no que iban al cielo. Iban a un lugar en la tierra llamado el seno de Abraham. Llamado el seno de Abraham, que estaba separado por un abismo. Te estoy hablando de la cosmovisión hebraica, ¿eh? Eso es otra cosa, pero la cosmovisión. Un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Otro lugar en ese mismo, que era en la tierra, se supone que era el centro de la tierra, el seno de Abraham. Había un abismo en el que había unas cárceles de oscuridad en las que estaban aquellos mencionados en el libro de Enoc y en el libro de Génesis, que eran estos llamados ángeles, que yo os diré algún día, y a ver si os hago un vídeo para demostrar, no demostrar, porque aquí no es cuestión de demostrar, ¿no? Pero con los textos que tenemos que no eran ángeles, porque hay unas palabras en hebreo que define esto muy bien, no eran ángeles. Y en el otro lado estaba el infierno. Y no es el infierno con calderitas y con... No. Era un lugar donde había tormento. Es un lugar de tormento. Y Jesús de Nazaret hace una parábola que habla sobre esto, ¿no?
y ahí había unos seres que los atormentaba. Y no estamos hablando de demonios. Los demonios no controlan el infierno según los textos bíblicos, ¿no? Según la mitología y según la cosmovisión hebraica, sino que eran unos seres, otros de los seres angélicos que Dios tiene, ¿no? Pero tenían conciencia. La gente que está ahí tiene conciencia. Porque Jesús habla de una parábola habla sobre uno que se llamaba Lázaro y un siervo, ¿no? Y bueno, podéis verlo en la Biblia si queréis, no voy a contar la historia. Pero vamos, menciona esa cosmovisión judaica, ¿no? Entonces, hasta el siglo 300 antes de Cristo, los judíos no pensaban como pensaban los griegos. Entonces, los judíos, tanto los apóstoles, todo esto, adquirieron la filosofía de los mitos grecorromanos y todo esto. Es que el Imperio Romano en sí y el Imperio griego extendieron una filosofía muy diferente y se unió toda esa filosofía. Y de ahí salió, esa amalgama de filosofías, salió el Nuevo Testamento que tenemos hoy. Que quiero decir que es así. Quiero decir que no es algo que pensaban desde el principio, sino que evoluciona. Todo esto evoluciona. Evoluciona. Que tiene cosas de verdad, quiero decir, buenas, pues fenomenal. Quiero decir, cada uno que aporte a su vida lo que necesite, ¿no? Pero que estos mitos, estos seres, todos evolucionan conforme el pensamiento del momento y de la historia. ¿Alguien más que quiera seguir con el tema y para continuar? Porque lo que me queda claro es el famoso juego de división que se ha estado haciendo por ahí. Me recordaba un poco el libro de Salvador Freixedo, ¿no? Con toda, digo, claro, desde su punto de vista más ufológico y lo que tú quieras, pero pues también habla y tiene el filtro de haber sido un sacerdote jesuita 30 años, ¿no? Entonces como que por ahí me resonó esa parte. Bueno, yo diría que, a ver, si Dios es el creador de todo, a modo simbólico, a modo de mito, lo que queramos, estos seres, por cojones, forman parte del plan divino, porque si no ya no estarían. O sea, ya sea como tentadores, como lo que fuera. O sea, serían como dos caras de una misma moneda o necesarios para la evolución del universo, nosotros o lo que fuera. Porque estos seres, pongamos, maléficos, entre comillas, se les permite estar en sus anchas, sí, como tentación, como no sé qué, lo que queramos, ¿vale? Pero si Dios lo permite, a nivel simbólico, es porque forman parte también de ese plan divino. Y yo supongo que ahora Cristian hablará de Lucifer, pero el tema de, por ejemplo, a mí me molesta mucho cuando se pone a Lucifer como que tentó a Eva, que tentó a Jesús. A ver, si tú como Dios pones un árbol y le dices, puedes comer de todo, pero de este árbol no podéis comer, ¿quién está tentando? No está tentando Lucifer, que dice, podéis tomar de este árbol que conoceréis el bien y el mal, ¿vale? El que está tentando, tú ponle a un cara, yo qué sé, muchas chucherías, muchas golosinas a un niño y dile, puedes comerlas todas menos esta. ¿Qué va a hacer el niño cuando te vayas por la puerta? Vas a comer. Por tanto, Dios ya sabía que iban a comer de ese árbol. O sea, ¿quién tentaba? ¿Lucifer o Dios? Y no estoy diciendo el tema de posicionarme en el tema de Dios o Lucifer, porque aquí también se ha manipulado todo mucho. El tema de decir, han metido dentro del mismo saco a Lucifer, a Satán, incluso dicen que es lo mismo, cuando en nivel simbólico es imposible que sea lo mismo. Satán es energía de Saturno, energía que congela, que materia, es materia sólida. Lucifer no tiene esa energía. Entonces, claro, aquí, bueno, dejo hablar a Ceballos, pero es el tema de decir, muchas veces esos mitos, cuando tú los lees sin esa visión de fe, te das cuenta que dices, bueno, tiene muchas interpretaciones.
Pero si a mí alguien me dice, si tomas de este árbol, conocerás el bien y el mal, no creo que sea un hijo de puta, me da conocimiento. Porque me quita de la ignorancia, aunque sea el bien y el mal. Aunque luego me convierta, incluso descubra partes malas de mí o haga cosas malas. Hay un aporte de conocimiento. Entonces, ¿hasta qué punto es tan malo eso? Claro, luego pues ya te están diciendo los escritos de, uy, cuidado, que han tomado de este árbol, pero que no tomen de ese árbol, porque si no serán como nosotros y vivirán para siempre. O sea, nos están diciendo que hay otro árbol de conocimiento y el miedo es que como tomen de ese árbol, cuidado, porque serán como nosotros. O sea, que esos mitos, cuando tú le quitas el tema de, uy, esto es el mal, es que este es el tentador, es que este... No, cuidado. A veces los mitos hay que mirarlos con perspectiva y ver que esas escrituras tampoco son los malos tan malos. Incluso forman parte, podríamos decir, de ese plan divino. Porque si Dios crea unos ángeles y a la primera de cambio se ponen incluso en contra de Dios, hostia, si a un hijo te sale mal, es que posiblemente a lo mejor te hayas equivocado en la educación. Pues entonces, claro, no hablaríamos de que Dios no es tan perfecto, porque si a la primera de cambio lo que ha creado le ha salido mal, que se revela contra él y todo eso, es porque Dios igual se ha equivocado. Pero claro, si partimos de que Dios no se equivoca, pues que es omnipresente y tal, es porque todo formaría de un plan divino que haría falta que todo eso sucediera. Y bueno, hasta aquí puedo leer. Bueno, voy a retomar algunos puntitos que estaban mencionando Cristóbal, Pepe y Pedro como para hacer la puerta de entrada al tema de Lucifer. Respecto de Dios y su relación con el bien y el mal, un poquito decir esto, ¿no? Que redondea quizás lo que veníamos hablando. Siguiendo la lógica que nos plantean los textos que hablan de Dios, te dicen que Dios es el creador del universo y es el todo, ¿no? Si Dios está representado por algo, es el todo. Si es el todo, quiere decir que contiene en sí mismo al bien y al mal. Por lo tanto, digamos, echa por tierra cualquier cuestión que tenga que ver que si Dios es bueno o es malo, o algo es bueno o malo en sí mismo, sino que es bueno o malo de acuerdo a aquel propósito que vos tengas en tu vida, donde habrá cosas que te serán perjudiciales y cuestiones que te serán benéficas. Así que con eso no existe lo bueno o lo malo como tal. Es como decir la verdad. Tampoco existe la verdad como tal. Inclusive si hablamos de estas cuestiones que se hablan de los reptilianos, de que manejan energías o que generan toda una cierta maldad por el tipo de energía que le beneficia, para ellos es benéfico. Para nosotros es malo, fue perjudicial. Entonces, eso por un lado. Después entender también, como decía Pedro, que una cosa es hablar de Lucifer, otra cosa es hablar de demonios. Lo que pasa que, siguiendo esa misma línea que Pedro presentaba, todo lo que tenga que ver con cuestiones que se han querido ocultar en su origen, pues la Iglesia, como primera institución que se ha empoderado de la manipulación de la humanidad, pues lo ha tildado de demoníaco simplemente para meterlo en la misma bolsa, y que si hablas de Lucifer, pues entonces automáticamente lo anudes, lo identifiques a que es la maldad en persona. Y como decía Cristóbal, ya el mismo nombre de Lucifer contradice eso, cuando la palabra Lucifer quiere decir el portador de la luz, ¿no? Como fue dicho anteriormente. Lo que yo puedo contar un poquito de la historia de Lucifer, que es lo que he investigado, que es parte de la preparación y de la presentación que hago en la conferencia, es un poquito la historia así. La voy a tratar de resumir de manera bastante sintética. Entender que cuando hablamos de Lucifer, primero, como decía, estamos hablando también de homónimos, como pueden ser Enki, Thor, Prometeo, como puede ser también Quetzalcóatl. ¿Cómo llegas a esta conclusión? Leyendo los mitos. Léete el mito de Prometeo, léete los mitos de Enki, léete el mito de Lucifer, léete el mito de Quetzalcóatl, y vas a ver que todos tienen su mismo origen. De ahí puedes llegar a la conclusión de que te están hablando del mismo personaje, así como hablamos antes de Manú, de Noé o de Deucalión. Distintas denominaciones, pero mostrando un mismo mensaje. Por lo tanto, entonces quiere decir que lo que no te cuento en la mitología del personaje la podés tomar de la otra. Y entre esas mitologías integradas armar la historia completa. Porque estamos hablando de un mismo personaje donde cada uno te cuenta facetas, por así decirlo.
Otro dato importante que también mencionaba Pedro para entender un poco de la historia de Lucifer es comprender que Lucifer era parte del ejército de Dios, por así decirlo, era un ángel. Fue una rebelión interna, por así decirlo. Algo muy similar a lo que te cuentan, por ejemplo, los mitos sumerios, con lo que se llaman los Yiyishis. Los Yiyishis, que eran, por así decirlo, esos famosos astronautas devenidos a mineros, que no estaban de acuerdo con eso y se rebelan ante Anu, porque no querían cumplir esa función. Y ahí entonces la historia empieza a tomar un poco más de color. Lucifer, Prometeo, Enkitor, etcétera, están marcados como aquellos que han creado al ser humano como lo conocemos hoy en día. Yo en la conferencia lo que hago, como un factor diferencial, que es lo que intento poner en juego, son 3 mitologías que llegan a nuestros días, que nos cuentan historias separadas del origen del ser humano y que al integrarlas te permiten tener al menos una visión mucho más concreta, temporoespacial, de lo sucedido con ese origen del humano, que lo digo oculto porque cuando lo develás te das cuenta que no tiene nada que ver con los que lo cuentan. Una de esas historias es la que ya conocemos todo a través de formación institucional académica, que es la evolución, que es uno de los mitos. El otro es el de las razas raíces, que nos llega del hermetismo a través de Elena Blavatsky, que es esa grandiosa mujer que a fines de los 1800, 1900, bueno, al estar tanto tiempo en la India, tomó todo el conocimiento de todo el saber brahmánico y crea la teosofía. Y el otro tercer mito que pongo en juego es el de los Anunnakis. Cuando vos integras los 3 te das cuenta que, aunque suenen todas las sirenas de fondo, porque son temas delicados de hablar, te das cuenta la historia quedaría así. Decíamos que en el origen por un lado tenías a los Chulpas, que eran esos seres que habitaban la Tierra en sí mismos como originarios, que es lo que mencionábamos como la primera raza raíz, los uranianos, esos Chulpas que no conocían la dualidad, sino que eran seres íntegros, digamos, en ese aspecto, donde de repente llegan unos visitantes, vamos a decirlos así, Anunnakis, pero entiéndase como Anunnaki no reptilianos, sino Anunnaki como los venidos del cielo a la tierra, que es lo que en sí mismo quiere decir la palabra, no confundirlo con una raza alienígena, sino como una denominación. Y estos seres que llegan son los que se llaman los viracochas, que son los que en los sumerios vemos relatados como esos seres alados, barbudos y de ojos azules. Estos seres eran seres, como nos cuentan en los viracochas, en las mitologías, digamos, incas, que si vos agarrás una representación de viracocha y una representación de esos dioses sumerios y ves que son iguales. Barbados, de ojos azules y con alas, exactamente igual. Y estamos hablando de mitologías que no se conocieron y que no participaron, digamos, o no compartieron tiempo y espacio. Estamos hablando de culturas totalmente desconectadas, entre comillas, entre sí, que sin embargo hay un hilo de oro que las conecta, que es el saber hermético. Pero de eso hablaremos un poquito más adelante, porque ahí es donde Lucifer entra de lleno en la historia. Esta historia entonces te cuenta que llegan los viracochas, que sí eran seres duales, que conocían la dualidad, eran seres pacíficos y que empiezan un intercambio con los chulpas. Este intercambio que hacen es, los viracochas le enseñan la dualidad a los chulpas y los chulpas a cambio de eso le permiten la extracción de oro de la tierra, que era un elemento fundamental para la tecnología que ellos tenían. Esto, si lo vas a la Biblia a representar, está en lo que antes mencionábamos del árbol del bien del mal. Cuando Dios le dice, entre comillas, al ser humano que no pruebe del árbol del bien del mal, lo que le está diciendo es, o lo que está representando es esa unidad. Si comen del árbol del bien y el mal, conocen la dualidad. Ahí conocen recién el bien y el mal. Siguiendo con la historia, al tiempo vienen otros seres, digamos, otros visitantes, otros Anunnakis del cielo, los venidos del cielo a la tierra, que son los Sahras, conocidos como los reptilianos. Una raza totalmente diferente a la viracocha, una raza conquistadora, guerrera de por sí, y que cuando llegan a la tierra, también en busca de minerales, pues no intentan ni siquiera ningún tipo de comercio o de intercambio, digamos, cultural o comercial con los viracochas o con los chulpas. Directamente quieren conquistar y van por la vía de la guerra. Y ahí empieza la guerra entre Sahras, viracochas y chulpas. En esta guerra, que fue una guerra de las cuales todavía hay rastros hoy, porque si vas a Medio Oriente encontrás huellas radiactivas de miles y miles y miles de años que no tienen explicación,
Digo, simplemente con eso toma un poquito de tierra de algunas partes de lo que se conoce como ese jardín de Edén, entre el Éufrates y el Tigre, y vas a ver que aún tiene rasgos de radioactividad. La guerra de las pirámides, como decíamos antes, conocida en los relatos sumerios. Esta guerra lo que hace con el tiempo es que se desgasten, como en toda guerra, y aparece un científico genetista dentro de los Sagras que aparece con una idea. Ese genetista lo que dice es, si queremos encontrar algo que no desgaste a la guerra, tendríamos que hacer algo para no pelear nosotros, sino crear algo, un esclavo, que lo haga por nosotros. Esta historia lo que te cuenta es que en las praderas de esa zona, digamos, había un monito que recién se estaba formando, que era el Australopithecus. Este genetista, que ya muchos empezarán a imaginar su nombre, y es Enki, conocido en la mitología sumeria, toma a este monito, a este Australopithecus, y le empieza a hacer una serie de modificaciones. A lo largo del tiempo, si ahora tomás la escala evolutiva humana de la teoría de la evolución, para pasar del Australopithecus, que fue el primer ser o el primer monito que se erige, digamos, el primer gran cambio a nivel de la historia evolutiva humana, hasta llegar al Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, en realidad no hay un solo eslabón perdido, que es el que la ciencia te dice cuando dice no saben cómo del Homo neandertal se pasa al Homo sapiens sapiens, pasando por el Homo sapiens arcaico anteriormente, sino que en cada una de esos saltos evolutivos que hay entre el Australopithecus, después viene, bueno, no recuerdo en este momento los nombres porque son muy científicos, digamos, hay saltos cualificativos. Estas fueron las pruebas que iban haciendo para modificar ese ser hasta poder hacerlo de una perfección tal que pudiera transformarse en un arma. Así nace el ser humano, como un instrumento de guerra de los Sagras para poder participar en su guerra. Para poder lograr eso, y esto que voy a decir ahora suena extremadamente de ciencia ficción, pero bien sabemos que la ciencia ficción y la realidad van de la mano, es un mito también creer que si es ciencia ficción no es verdad. Lo que se cuenta es que si hablamos de guerra, obviamente tenemos que hablar de armamento, si no, no sería una guerra. Y lo que dicen los mitos es que en ese tiempo las armas que se manejaban y que manejaban estas culturas eran armas que se activaban por código genético. Solamente se podían utilizar si, cuando las tenías en la mano, reconocían tu ADN. Enki lo que hace a ese monito, le pone las hebras de ADN de Sagras, de viracochas y de chulpas, para entonces así poder, o que pudieran utilizar cualquier arma. Cuando pasa esto, ese ser realmente termina siendo más poderoso que los mismos creadores, porque contaba con los ADNs de las tres razas primarias, más la raza original, digamos, de esa raza evolutiva. Cuando Enki hace esto, y si estoy hablando de Enki, acuérdense que también estoy hablando de Lucifer, estoy hablando de Thor, estoy hablando de Prometeo, y estoy hablando de Quetzalcóatl, porque es el mismo personaje. Estamos hablando del mismo personaje. Cuando pasa esto, Dios, Anu, Zeus, o como lo quieras llamar de acuerdo a la mitología, obviamente se enoja muchísimo. ¿Por qué? Porque Enki, al ver la obra que ha realizado, por decirlo así, se encariña tanto que le termina de dar el último factor que hace del ser humano un ser igual a los dioses. Le da el conocimiento, que es lo que antes no tenía. Solamente tenía, digamos, la máquina biológica, con todas las hebras de ADN de estas culturas, pero no tenía el conocimiento, la conciencia. Enki se la da a través de lo que se conoce hoy en día como el saber hermético. Cuando le da el saber hermético, y entonces el ser humano se vuelve un dios en potencia, Anu, Zeus, etcétera, se enoja muchísimo por eso, y entonces, ante esa situación, bueno, empieza una guerra interna dentro de los Sagras. Esa guerra interna dentro de los Sagras es lo que se conoce como la rebelión de Lucifer. Textos que podés encontrar, por ejemplo, en el libro de Urantia. La rebelión de Lucifer es cuando Enki, o sea, Lucifer, se entra en guerra con Dios. De esa guerra, que empieza a ver, que es esa famosa que antes Cristóbal contaba, cuando son expulsados del paraíso y ponen a esos querubines con armas de fuego en la puerta, eso pasa por lo siguiente. Lo que voy a decir ahora también va a sonar muy de ciencia ficción, pero yo vuelvo a decir, ciencia ficción y realidad, pues la verdad, ¿cuál es la diferencia? La historia lo que te cuenta es que cuando se produce esta interferencia por parte de Lucifer, de Prometeo, de Enki, en el ser humano y lo transforma en un dios, hay una intervención de un tercero, que es lo que se conoce hoy en día, pero de una manera totalmente
New Age que no tiene nada que ver con su origen real, la Confederación Galáctica. Esa Confederación Galáctica interviene por lo que se había hecho, porque se había alterado la evolución de lo que estaba preparado para este planeta, y arma un juicio, lo que se conoce como el juicio a Lucifer. En ese juicio a Lucifer, entonces, como todo juicio, hay alguien juzgado y tiene que haber un veredicto. Dentro de ese juicio se determina lo siguiente. A Lucifer, y lo que voy a decir ahora desencadena, no va a ser para hablarlo hoy, pero desencadena en Tierra Hueca y en Crop Cycle. Lucifer entonces es enjuiciado por haber modificado genéticamente al ser humano y haber hecho un salto cualificativo en su evolución. Si no hubiera intervenido Lucifer en la evolución humana, hoy todavía estaríamos 14 millones de años atrasados en nuestra evolución. O sea, con lo que hizo no es que creó una raza diferente, aceleró 14 millones de años el proceso de evolución natural que estaba planeado para el ser humano. Esa es la cuestión a entender. Se lo juzga a Lucifer por haber hecho eso y como castigo se lo enjuicia a que tiene que estar encerrado, a donde nos cuenta la Biblia que Lucifer es enviado y que Prometeo es enviado cuando o Zeus lo castiga o Dios castiga a Lucifer. ¿A dónde te dicen que lo envían? Al infierno o al Hades. ¿Y dónde está el infierno o el Hades? Debajo de nuestros pies. Ahí tiene que ver la Tierra Hueca. Al ser humano se le quitan las hebras de ADN que no son propias, o sea, la que lo hacían un ser superior. Las hebras de ADN que tienen que ver con los chulpas, las hebras de ADN que tienen que ver con los sahras y con los viracochas. Esto en la Biblia lo ve reflejado cuando Dios a Adán y a Eva les dice: ahora parirás, sufrirás en el parto, ahora vos tendrás que ganarte el pan con el sudor de tu frente. Es la parte que representa eso del juicio. Dentro de ese juicio a Lucifer se termina determinando lo siguiente, que se le dan 10.000 años para que el ser humano pueda demostrar que lo que Lucifer hizo al darle conciencia, o sea, el saber hermético, es realmente válido y que no fue una alteración. Por lo tanto, a partir de ese tiempo empieza a contar el relojito 10.000 años en donde se acaba toda intervención directa de razas que no sean propias de la Tierra. Esto le da una explicación bastante lógica a por qué hace mucho tiempo, por ejemplo, que se pueden, lo hablamos en directo el otro día, que se ven ovnis, etcétera, pero que ninguno interviene, porque está directamente prohibido bajo este juicio que lo hagan. Esos 10.000 años es lo que las profecías todas, las mayas, las incas, inclusive hasta las bíblicas, como la del juicio final y el Apocalipsis, esas 10.000 años concluyen ahora. Por eso es tan importante en estos tiempos el despertar de la conciencia, porque es el último momento que el ser humano tiene para demostrar y demostrarse a sí mismo que es algo más que una máquina biológica creada y que puede apoderarse y empoderarse de esa conciencia que le fue dada por transmisión genética a través de Lucifer y a través de todo ese mecanismo. Resumiendo, fuimos creados como máquinas biológicas para la destrucción, para la guerra y como esclavos, lo que explica con mucha claridad por qué desde lo automático el ser humano es conquistador, es esclavista y esclavizador y esclavo, y lo único que le interesa es joder la vida al que tiene al lado, porque esa es nuestra naturaleza como tal. Pero también tenemos el otro punto, que es esa toma de conciencia, o esa conciencia, ese saber hermético que nos fue dado, pero para eso hay que llegarlo. El mito lo que nos cuenta de una manera poética, dice que cuando los dioses vieron que el ser humano no tenía la madurez psíquica para hacerse cargo de ese conocimiento, lo esconden, ese saber, en el lugar más oculto, donde el ser humano jamás iría a buscar si no tiene la madurez para hacerlo. Ese lugar donde ese conocimiento oculto, ese hermetismo, queda, es dentro del corazón de cada uno de nosotros. Que el único lugar para ir a buscarlo es si realmente has tenido ya la transformación personal y la maduración psíquica para entonces ir a tu corazón a buscar las respuestas y no afuera. Esto a grandes rasgos es un poco, voy a decir a grandes rasgos, esto es lo que yo hablo en la conferencia en 4 horas, donde lo documento todo. Todo lo que estoy diciendo queda documentado. ¿Cómo? Con los mitos. Porque en esa conferencia, o en la conferencia lo que yo hago es crear el pasaje entre lo que la ciencia nos ha vendido y hemos comprado, que se llama
que algo es verdadero si está científicamente comprobado, a un pasaje que es algo es verdadero si está mitológicamente comprobado. Y para que esté mitológicamente comprobado, si 3 o más mitos de diferentes culturas, de diferentes tiempos y espacios te lo cuentan, es porque te están contando un acontecimiento que realmente sucedió. Esto, vuelvo a decir, a grandes rasgos es lo que de mi parte tengo para aportar respecto de la historia oculta de Lucifer y el sí mismo de la humanidad. Gracias. Pues bueno, digo, dejo la palabra a Cristóbal o a Pedro. Nada más quisiera comentar algo. Es curioso todo lo que comentas, Cristian, cómo todo esto que estoy diciendo se viene dando en la mitología en general, ¿no? O sea, esa es la gran lucha del ser humano buscando su divinidad y peleándola, incluso algunas veces rebelándose ante lo divino también, ¿no? Incluso ahora mismo en el cine, bueno, toda la historia del teatro, el cine, etcétera, el contenido de los superhéroes o de los, incluso si ves el mismo Hamlet, ¿no? Es todo un cuestionamiento, ¿no? de su vida, y por ahí yo creo que hay también mucha información al respecto. Creo que la mitología pues tiene una conexión, un engranaje muy particular a nivel global, y que pues puede tener a lo mejor muchas lecturas, pero hay algunos aspectos que si los unes, ¿no? te van a dar como varios puntos clave, ¿no? Hay ciertos conflictos muy similares, hay una búsqueda, una revelación, ¿no? Hacia lo divino, ¿no? Esa búsqueda hacia lo divino, ¿no? Por eso está como, digamos, como, no sé, es como una sensación incómoda, ¿no? El ser humano es un animal, al mismo tiempo es un ser consciente. Entonces, estamos como en esa disyuntiva, ¿no? Y cada vez vemos comportamientos más animales, pero también vemos cada vez más comportamientos divinos. Entonces, incluso mi sensación, tal vez no sea así, pero esa es una sensación que tal vez sea personal, pero esa división se va haciendo cada vez más clara y más contundente. Y no sé si sea algo bueno o malo, simplemente es como algo que me parece está sucediendo más en este momento. No sé, ¿quién quisiera por ahí continuar? Pedro, Cristóbal. Bueno, a mí me gustaría, primero de todo, felicitar a Ceballos porque me va a obligar a volver a ver este directo en diferido para tomar nota. A ver, me da pena porque va a necesitar un disfraz astral para que San Pedro le abra las puertas del cielo, ¿vale? Eso por un lado. Pero a mí me gustaría preguntarle ya por curiosidad, después de estos 10.000 años, ah, visto que yo, como soy bastante pesimista en lo que son los cambios del ser humano, ¿qué nos puede llegar a pasar según tú o según lo que tú has llegado pues, a investigar si seguimos tal cual? O sea, ¿nos van a meter por todos lados o va a haber, como si dijéramos, una selección natural provocada? No sé, me gustaría saber tu visión sobre eso. Y me apiado de tu alma, ¿eh? Me apiado de tu alma. Por suerte, como no creo ni en Dios ni en el diablo, pues San Pedro se quedará esperando. Vale. Si me permite un segundito más, bueno, cuento esto rápido porque es interesante lo que Pedro planteó, porque bueno, fue algo que yo no mencioné. Lo que te cuentan todas las profecías, una vez que transcurran los 10 años, los 10.000 años, ahora van a ver por qué dije lo de los 10 años, es un fallido logrado, digamos de alguna manera. Es lo que te dicen que empezó en el 2012 con ese famosa fin de esa cuenta larga, cuenta corta de los mayas, en donde entramos en el tiempo del no tiempo. El tiempo del no tiempo es un periodo como si fuera un partido de fútbol que terminó el tiempo reglamentario y recuperás el tiempo perdido durante el encuentro, y en esos 5 minutos finales tenés que hacer todo lo que no hiciste durante todo el partido. Bueno, ese es el tiempo que estamos hoy en día, que abarca del 2012 al 2018. Si al 2018 la humanidad como tal no logra lo que se conoce como masa crítica, de despertar de la conciencia, que viene de esta teoría de los 101 monos, digamos, ¿no? Lo que pasa del 2018 al 2038
como te cuentan todos los mitos, incluyendo el del juicio final, viene lo que se llama la depuración, así, al que le gusta bien y al que le gusta mal. Y como ha pasado que te cuentan la teoría de las razas raíces, cada vez que una civilización, como han sido los uranianos, los hiperbóreos, los lemures, los atlantes, y nosotros ahora como raza aria, como quinta raza, cuando se cumple el tiempo y no logran lo que tienen que lograr, un gran cataclismo aparece y solamente el 10% de la humanidad actual es la que planta la semillita de la siguiente. Esto en la conferencia yo lo hablo cuando muestro con más detalle el diagrama de cómo están armados los ciclos planetarios de las razas raíces, porque una raza raíz a su vez tiene 7 subrazas para completar su proceso. Nosotros somos la quinta subraza raíz de la quinta raza. Ya actualmente, digo nosotros por la época en que nacimos, ya actualmente estamos en la sexta subraza, pero las semillitas de la siguiente raza la pone la quinta subraza. No voy a dar acá los detalles porque si no tendría que mostrar un cuadro, bueno, un montón de cuestiones pero el que quiera ir a las conferencias va y ahí está toda la info. Dentro de esta semillita es lo que se conoce en las mitologías, como lo que hablamos antes del diluvio universal, en donde solamente una porción mínima, una familia representada, la de Noé, la de Deucalión, la de Manú, es la que pasa de una humanidad que es destruida por un diluvio, como nos cuenta que eso tiene que ver con el hundimiento de la Atlántida también, después de eso que decía de que fue rota a propósito la capa atmosférica que protegía, que era de agua. Pasa entonces, solamente un 10% tiene asegurado el pasaje para plantar la siguiente semillita. Así que, Pedro, tu respuesta muy concreta a lo que estás preguntando es, si al 2018 no se logra la masa crítica en el despertar de la conciencia, del 2018 al 2038 es el tiempo de depuración en donde solamente máximo un 10% de la humanidad es la que pasa al siguiente. Ahora, ¿cómo se determina ese 10%? Pues sería la otra gran pregunta. Ese 10% se determina, que son los famosos 144.000 elegidos que nos habla la Biblia, nada más que por otra lógica, digamos, ¿no? Es ese 10%. Eso pasa no porque alguien te ponga dedo, vos sí, vos no, a ver vos tenés boletito, no. Tiene que ver con la frecuencia en la que vibres. Porque la frecuencia en la que vibres, de acuerdo a tu nivel de conciencia, es la que te compra, o con la que compras, por así decirlo, el boleto a seguir participando. No sé si generé más dudas o contesté respuesta o las dos cosas. Bueno, intentaré subir el nivel de vibración y por otro lado empezaré a fabricar un arca, por si acaso. Eso es lo que yo digo en la conferencia, les digo, muchachos, ya hay nubes de tormenta y es tiempo de empezar cada uno tiene que hacer su arca, ¿no? Eso es lo bueno. Lo que sí está claro es que para nosotros, digamos, quienes de alguna manera estamos en el tema, ya estamos vibrando en otra frecuencia. Digo, tanto desde la misma gente que le interesan estos temas, como de quienes de alguna manera intentamos transmitirlo, obviamente que es una frecuencia muy diferente. Y acá la que entra en juego es esa famosa piedra Hopi, por ejemplo, para poner otra mitología en juego. Es una piedra Hopi donde te muestra qué es lo que pasa en estos tiempos, donde te muestra una línea temporal en donde, digamos, lo que pasa es lo mejor, o una línea temporal donde cada vez se hace más cuesta arriba y más difícil el crecimiento y el desarrollo. Eso tiene que ver con lo que pasa en estos momentos. Cada vez hay una diferenciación más grande entre quienes apostamos a despertar conciencia y quienes siguen lo mismo de siempre, o sea, lo natural, guerra y esclavitud. Es curioso todos esos datos porque funcionan con muchos datos y muchos textos que además has nombrado muchas cosas, como por ejemplo, es curioso que hay muy poca gente que sepa que la Tierra, según los textos sagrados, había un abismo sobre el abismo, había agua sobre las aguas. Siempre había una capa que era la que, ¿no? Es curioso todo eso. Lo curioso es que usemos todos esos datos, y yo los uso muchas veces, esos datos, pero no creemos entre líneas, ¿no? de que haya una sabiduría o un ser o un todo que maneje todo eso, ¿no? Hay otro dato que a ver, igual me estoy equivocando yo, ¿no? Pero quisiera decirte, Cristian, que
el tema de los 144.000, ninguno de los que estamos aquí vamos a estar dentro de ellos, ¿no? Si fuésemos a esos 144.000, porque según el relato bíblico solo son judíos. Entonces, yo judío no soy, entonces no entro. Entonces, no. Entonces, bueno, que puede ser. Date cuenta que el Apocalipsis es un libro hecho para la época, en la época una persecución cristiana que había en el primer siglo, en Nerón. A Nerón se le llamaba la bestia. Bueno, hay un montón de cosas y mucha simbología, ¿no? Pero ese de los 144 sigue siendo una simbología, pero habla de judíos, no habla de... Esos 144 son judíos, entonces nosotros no entramos ahí. Yo por lo menos, bueno, yo no soy judío. Me veo haciendo pruebas de ADN a ver si tenemos sangre judía, a ver si somos judíos, ¿sabes? Abriendo el sobre como si fuera estoy embarazada o no, y si eres judío, entonces ya pero hay y una si no, cosa... con una circuncisión y listo, ya está. Bueno, pero hay una cosa... Bueno, pues pero hay una... prefiero que me inunden, me parece. Claro, pero hay una cosa curiosa que yo estoy de acuerdo con Cristian, ¿no? Es estos cambios de tiempo de era. Jesús ya lo hablaba, el cambio de era, el fin de las eras. Una era que va a haber un cambio. Y también dejó unas señales que iban a ocurrir antes de que hubiese ese cambio de era. Y hablaba sobre super terremotos, super inundaciones, super guerras, un montón de cosas. Entonces, bueno, yo sé que en este siglo pasado y hemos vivido una de las mayores guerras que ha habido. Cada vez vemos más desastres naturales, cada vez vemos más historias, quizás porque somos más y nos enteramos más, quiero decir, o sea, es una cosa que lo dejo ahí. Pero bueno, es curioso, ¿no? Que todo esto nos tiene que llevar a ese cambio. Cada uno en su pensamiento, en su manera de ir, nos tiene que llevar a un cambio. Lo que no podemos hacer, y yo creo que habría que poner ya el lacito a este debate, es no podemos quedarnos como estamos. Algo tenemos que hacer después de toda esta información, después de todo lo que se está haciendo, que sabemos que se ha transgiversado las enseñanzas. Las enseñanzas puras, antiguas, se ha transgiversado, ha cogido gente y en nombre de esas sabiduría pura, pues la han transformado a su conveniencia, ¿no? Entonces, pero aún así, el ser humano, y yo lo he repetido y me habéis escuchado muchas veces decirlo, somos humanos, pero somos seres. Y esa parte de ser, y esa parte espiritual, y esa parte de buscar, como tú decías, Cristian, del corazón, ¿no? Hay algo ahí en el corazón, parece que se queda algo. Hay un texto cabalístico y bíblico que dice que Dios puso en el corazón del hombre la eternidad. Vale, seremos todos los esclavos que seamos, seremos todos, pero tenemos eternidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué transformación vamos a ir? Bueno, cada uno por su camino, por donde quiera que vaya, ¿no? Como dice tu canal, ¿no, Cristian? Tu propio camino, ¿no? Pero yo, si sigo mi propio camino, me hundo. O sea, yo estoy hablando personalmente, porque yo, no es porque me vea mal ni nada, sino porque es que tropiezo, y necesito una guía. ¿No? Y la guía la puedo encontrar en la sabiduría antigua, la guía la puedo encontrar en un maestro, la guía la puedo encontrar en cualquier... Pero necesito una guía, el ser humano necesita guía, necesitamos guía. Y eso no podemos decir que no. Todos hemos... Mira, yo he estado hoy viendo a mi nieto y yo decía, este chico no sabe todavía a dónde ha venido, pero está ahí, su mente limpia, su corazón limpio. Tú lo ves y dices, así teníamos que ser, así de puros, pero sabemos que de aquí a... Ya, mira, el otro nieto de 2 años y los que hemos sido padres, ya con negativas, ya no, y si se enfada, rabietas, con menos de 2 años. Mi hija, en este caso, no le enseña rabietas, pero ¿de dónde ha sacado este niño las rabietas? Y yo no estoy diciendo que el ser humano sea malo, sino que tenemos la tendencia de ser más bien malos que buenos. Solamente eso, la tendencia. Y algunos dirán que es instinto. Pero todo esto es porque el ser humano necesita guía. Si el ser humano no hubiese necesitado guía, no hubiesen salido libros antiguos, no hubiese bebido tal. Hubiésemos comido hierba
nos hubiésemos apareado en cualquier árbol y ya está, y no tendríamos ni casa y dormiríamos en cualquier cueva porque no lo necesitaríamos. Pero por desgracia o por suerte el ser humano tiene una consciencia, tiene una espiritualidad, tiene una eternidad y necesitamos guía para llegar a esa eternidad. Entonces, una cosa es que yo crea que estoy cambiando porque he adquirido un pensamiento y un tema, pero yo miro a mi alrededor, y los 8.000 millones de habitantes de este planeta no pensamos igual. O sea, para que se produzca un cambio todos tenemos que ir remando a la misma dirección. Si uno rema en el mismo barco, rema para allí, otro rema para allí, otro rema para allá, no vamos a ir a ningún sitio. Entonces, o sea, yo no digo que sea fácil ni sea difícil, yo solamente digo que hay muchos guías. Parece ser que el ser humano tenemos que ir en la misma dirección, pero todos estamos remando, todos, y digo todos, incluidos los 4 amigos que estamos aquí en el chat, en el directo, todos los que están en el chat, todos los que nos van a ver, remamos cada uno por donde nos sale de la punta de la nariz. Y entonces no vamos a llegar nunca a nada. Otra cosa es que yo esté de acuerdo con Pedro o con Cristian y en algunas cosas, pero no remamos en el mismo sitio. Entonces, yo no sé, el ser humano, ¿a dónde va a llegar de aquí al año 2038, como dice Cristian? No lo sé, no sé ni lo que va a pasar mañana, pero que hay cambios, que la gente está queriendo cambiar, y eso es verdad. Que la gente quiere cambiar, la gente está harta de tanta historia y quiere un cambio en su vida, pero un cambio que se sienta bien, ese vacío que quizás muchas veces tenemos dentro, llenarlo con algo que nos lleve a esa espiritualidad. Yo creo que esto como como la cito, ¿no? a este debate que estamos teniendo, porque yo creo que si no, no sé, es que está muy bien todos los datos, igual que yo cuando a mí alguien me pide, oye, explícame esto de tal, yo les suelto datos ahí, ¿no? Y ahora cómetelo como quieras. Pero una cosa es soltar los datos y otra cosa es llevar a esas personas a entender lo que yo estoy intentando dar, esos datos. ¿Cómo puedo digerir esos datos? ¿Cómo la gente puede digerir esos datos? Porque si esos datos, en vez de dar respuesta a la vida, a tu vida personal, me confunden, y hablo de mí, no hablo de nadie más, hablo de mí, pues a veces es decir, mira, prefiero callarme y no decir nada y comérmelo yo. Pero yo creo que no es así. Yo creo que estos conocimientos, como el de Cristian, como el de Pedro, el de todos los compañeros y la gente que está ahí, hay que soltarlo. Pero a veces no lo soltamos por miedo a lo que nos puedan decir. No sé si me explico. O una de dos, o el ser humano, tenemos que montarnos cada uno en un barco diferente y viva la pepa, o yo creo que como raza y como especie, tenemos que guiarnos por el mismo. Si hemos salido todos del mismo ADN, pues yo me imagino que todos tenemos que remar al mismo sitio, ¿no? Ya que me lío. Fíjate, aunque a lo mejor vamos por la misma, pero yo lo veo a lo mejor de otro punto de vista. Yo creo que tenemos que remar cada quien para su lado para encontrar una respuesta. O sea, a mí me parece que eso es como la misma palabra universo, ¿no? Es diversidad, unidad en la diversidad. Entonces, es aceptar y vivir esa diversidad, aunque tú vayas para el lado opuesto y yo vaya para el otro lado. Y ahí es donde yo creo que está como una expresión, digo, ya a lo mejor nos salimos a lo mejor del tema, no sé, pero ahí es donde está la expresión más profunda de lo que sea que se llame divinidad, ¿no? Pero el hecho de que tú puedas expresarlo de una manera opuesta a Cristian o a Pedro o a mí, o etcétera, ¿no? Creo que para mí es como una parte fundamental, ¿no? Por eso es como esa, es el polen, ¿no? De las plantas o las semillas, ¿no? Se expanden a muchos lados, cada quien va y se riega por todos lados y muchas de esas empiezan a hacerse arbolitos y de esos sí salen más y salen más y salen más, ¿no? A mí me parece que, por lo menos desde mi punto de vista, el ser humano no creo que tienda a lo mejor estoy viéndome muy positivo, pero no creo que tienda al lado oscuro, ¿no? Me parece que al contrario, nada más que esa inocencia probablemente se va perdiendo, ¿no?
yo creo que hay que recuperar esa parte, hay que recuperar la parte creativa, ¿no? Es algo que por lo menos me siento muy allegado, ¿no? Creo que por el lado creativo vienen muchas cosas muy positivas, ¿no? Nos podemos reencontrar. Y positivas no me refiero ni a bien ni a mal, ¿no? Sino me refiero a que nos encontremos a nosotros mismos. Y eso es lo importante, ¿no? Encontrarnos, ¿no? Realmente buscar hacer conciencia quiénes somos. Y por eso el tema de hoy, ¿no? La mitología me parece que nos ayuda un poquito a lo mejor a encontrarnos, a decir, ¿sabes qué? Ahí hay algo más, ahí nos están diciendo que existe algo más profundo. Y me gusta mucho lo que comentan respecto a la visión del hombre buscando una evolución, cualquiera que ésta sea, ¿no? Pero me parece, por lo menos desde mi punto de vista, que la evolución es inevitable, no hay manera de evitar la evolución. Viene una guerra, viene lo que sea, lo que venga, el ser humano tiene solamente una salida, que es la evolución. La cosa es cuánto nos vamos a tardar. Si nos vamos a tardar 14 millones de años o si no vamos a tardar poco tiempo, ¿no? Fíjate, con lo que respecto a lo que decías, Cristian, desde hace por ahí los 90 o así, me encontré con una información de los esenios, ¿sí? Que es muy similar a lo que tú comentas y que es muy similar a esta búsqueda o este camino, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Va a llegar una división, que no es bueno, yo no lo veo como que un ser o seres van a estar diciendo, tú vas a un lado, tú vas al otro, sino nosotros mismos vamos seleccionando hasta dónde vamos a dar, ¿no? Si nosotros queremos elevar ese nivel de conciencia a un estado mayor, pues se va a dar, ¿no? O sea, ese es el famoso libre albedrío, ¿no? O sea, y si tú tomas un camino de evolución y tal vez ni siquiera has leído un libro de evolución ni nada, sino simplemente el día a día lo haces para ayudar, para servir, para estar colaborando con el prójimo, etcétera, etcétera, me parece que independientemente de un libro o de a lo mejor una religión o algo así, me parece que como ser humano pues ya tienes como el boleto, ¿no? Para esa evolución, me parece a mí, ¿no? Y habrá personas que a lo mejor han seguido los libros de evolución o han seguido algún tipo de religión, pero no funcionas como ser humano, o sea, no ayudas a tu prójimo, no amas, ¿no? Etcétera, pues me parece que por más búsqueda de evolución no va a haber ese boleto, ¿no? Digo, diciéndolo metafóricamente, claro, pero bueno, me da mucho gusto, la temática se dio en un ángulo mucho más interesante, la verdad, de lo que yo creí que se iba a dar, ¿no? Me encantó realmente y veo que los comentarios pues también van por ese sentido. Ya ni hubo oportunidad de poner algunas de las preguntas y comentarios, pero me parece que esto da incluso para una segunda parte, por ahí si se animan. Y bueno, no sé, me gustaría a lo mejor ya se pasó más de una hora y media, no sé si como anden de tiempo, si quieren hagamos una conclusión cada uno, ¿cómo le hacemos? Ustedes propongan. Yo solo diré una frase, supongo que Cristian aportará más, porque veo en el chat de al lado que dice que quiere intervenir. Yo solo diré una frase, y es el tema de que la sabiduría es prostituta y virgen a la vez. Prostituta porque se ofrece a todos, y virgen porque nadie la puede alterar ni profanar. Con eso yo termino, y que cada uno busque la sabiduría en su interior. Muy buena esa frase. De la sabiduría entender que es el saber puesto en práctica, ¿no? La gran diferencia entre saber y sabiduría. Y con esto dos cositas para hacer el cierre, que como bien decía Cristóbal, realmente hemos disfrutado mucho de este encuentro, porque la temática realmente ha tomado un vuelo que a lo mejor ni nosotros lo pensamos al principio. Y es que, como bien decía Pepe, en los tiempos actuales, vamos a ir por la inversa. Hasta ahora siempre el ser humano ha buscado la evolución en la masa, o sea, todos o ninguno. Eso hasta ahora lo ha llevado a un punto de fracaso, siempre. Por eso hoy la actualidad desemboca en lo que desemboca y es lo que es. Quiere decir que la historia misma te muestra que o todos o ninguno no funciona. Es el tiempo del no todos, que es un poco lo que decía Pepe. No se trata de que todos rememos para el mismo lugar, se trata de que nos encontremos en el mismo lugar. Cada uno rema para donde quiere. Y como ese remar en realidad se traduce a nivel de vibraciones,
quienes rememos, así seamos 1, 2, 3 o 10 en la misma frecuencia, nos encontraremos en el único lugar posible. Y para hablar de esto, y cerrando el tema de la evolución que también mencionaba Pepe, dar un datito más que no había mencionado antes, y que para entender la evolución nos estamos olvidando del actor principal dentro de la evolución en este planeta. Y el actor principal dentro de la evolución de este planeta se llama planeta Tierra. La Tierra es un ser consciente también, y como tal, también tiene un ciclo evolutivo así como lo tenemos nosotros. Cuentan las historias, las mitologías, que un planeta con vida, dentro de su evolución, un planeta va sufriendo distintos cambios evolutivos. Uno de ellos es poder albergar vida. El siguiente paso es, si evoluciona de ese paso, se transforma en sol. Si no, se transforma en luna. La Tierra también tiene que evolucionar. Y la Tierra es mucho más concreta que nosotros. Porque si lo vemos desde la óptica de la Tierra como ser, la Tierra tiene que evolucionar sí o sí, con o sin nosotros. Ahí es cuando se producen estos saltos cuánticos, donde la Tierra misma elige quién está a la altura de esa misma vibración o no. Es como decir, todos los seres humanos somos habitantes de este planeta. Y podés ser un virus o podés ser un factor benéfico. Si sos un virus y la Tierra te detecta como tal, cuando toque evolucionarte, se va a limpiar de ese virus. Y si no, y si lo que te transformas es en algo benéfico para ella, pues seguirás su camino. La que tiene que evolucionar ahora es la Tierra. Y en nosotros está acompañar ese proceso o no. Y cuando digo nosotros estoy expresándome mal. De uno en uno, cada quien, yo, tengo que elegir si evoluciono o no junto con esa Tierra. En lo particular, para que esto que yo estoy contando no se transforme solamente en un saber, sino también en una sabiduría, yo esto que conté acá es lo que hablo en las conferencias, es la parte del saber. Yo en lo particular, para todas las personas que cuando cuento esto se interesan más en conocer de ese saber oculto aplicado a la práctica, he creado una escuela iniciática, que es la escuela ética, donde tenés un espacio donde eso que aprendés lo puedas hacer implicativo. No como una religión, ni mucho menos, sino simplemente como un lugar de experiencia donde todo ese conocimiento hermético tengas el lugar en donde manifestarlo y encontrar un laboratorio para ponerlo a prueba. De mi parte, realmente, gracias Cristóbal, Pepe, Pedro y a toda la gente que nos ha acompañado, que daba la casualidad que al momento de que estaba diciendo eran 144, los 144.000. Bueno, representaban el 144 en directo. Realmente esas lógicas casualidades que se tornan como parte del universo de la magia, ¿no? Así que realmente extremadamente agradecido, vuelvo a decirlo, Cristóbal, Pepe, Pedro y la gente que nos acompañó, porque si algo yo tengo que concluir de todo lo que hicimos hoy es que ha sido un verdadero disfrute. Así que muchísimas gracias. Bueno, yo también quiero aportar nada, así un breve. A pesar de todo lo que hemos hablado, no a pesar, quiero decir, la experiencia esta que hemos vivido hoy ha sido, yo no creo en las casualidades, yo creo que hemos congeniado en muchas cosas, pero hay una cosa que quizás quiero no rectificar, sino cuando yo digo de remar todo el mundo al mismo sitio, lo que quería decir era la meta, llegar a la meta todos al mismo sitio. Porque sí, claro, es normal. Por eso he dicho yo que los 8.000 millones de personas que vivimos en el planeta va a ser complicado, ¿no? Pero sí tener ponernos de acuerdo, esa es la palabra, ponernos de acuerdo en dónde tenemos que llegar. Pero aún así, yo me quedo con frases antiguas de proverbios hebreos que decía, ¿no?, que lo mejor que puedes hacer en la vida es adquirir la sabiduría, pero adquirirla y guardarla en tu corazón, ¿no? Lo que pasa es que cuando los judíos hablaban de corazón no hablan de sentimiento, sino de conocimiento. Ellos cuando hablaban de corazón, escribe todo esto en la tabla de tu corazón, no es en las emociones, sino aquí en la cabeza. Y hay una cosa que yo creo que tenemos que hacer hoy en día, es labrar la tierra que tenemos aquí. Labrarla, para que coja oxígeno,
para que coja todas las vitaminas, todas los componentes de la tierra y plantar semillas que nos hagan llegar a una sabiduría limpia, una sabiduría no adulterada. Pero aquí, eso es lo que, bueno, digo aquí, que creemos que aquí es donde está la conciencia, ¿eh? Aquí es donde tenemos, parece ser que aquí es donde dicen los científicos que es donde almacenamos todo este conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento puro, hacerlo sabiduría, con la experiencia, ¿no? ¿Cómo la experiencia? La experiencia de tratar a los demás. Yo creo que tenemos que cambiar, bueno, esto no es una llamada al cambio global, ¿no? Pero yo creo que todos los paradigmas, todo lo que hemos aprendido durante tantos años y las religiones y las políticas y todo esto nos ha querido meter en la cabeza, tenemos que volver a labrar nuestra cabeza, labrarla como el símil, ¿no? del labrador, y sembrarla con semillas poderosas, ¿no? Que yo creo que todos tenemos ese poder de sembrar esa semilla poderosa, ¿no? Gracias a todos por... Yo me lo he pasado muy bien. Muy bien. Es que nos hemos quedado así pensativos. Sí. A vos, Pepe, bueno, gracias por habilitar el canal para ver posibilitado este encuentro, y a Cristóbal por ser el gestor, como decía, ¿no? El motor y el corazón de esta jornada. Así que gracias, porque sin eso este encuentro no hubiera sido posible. Y hablando del corazón, que a veces me voy a quedar sin él porque me hacen sufrir algunos de los ponentes de los directos. Pero bueno, yo de verdad que estoy muy contento, y esto, a ver, yo seré el que no que lo creó, el que tuvo esa idea, ¿no? Pero sin vosotros, os lo digo, sin vosotros esto es imposible. Yo solo no puedo hacer tantos directos a la semana. Me muero, vamos. Así que Bueno, mañana... cuidado, Cristóbal, que ahora son las 3 de la mañana, tu mujer te dirá: a estas horas te vas a dormir. Habla de tus conocimientos, sabiduría y de Enki, y ya verás. Hoy duermes en el sol. He hecho un pacto. Ahora va a conocer la verdadera historia de Lucifer, la otra. Sí. Ahora sabrá la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Y hay que tener mucha sabiduría además para tratar estos temas. Pues bien decía Cristóbal, ¿no? Oxigenarnos un poco. Y yo creo que incluso hasta literalmente, ¿no? Desde el aspecto de aprender a respirar, ya ahí creo que es un punto importante. Pues muchas gracias, Cristian, Cristóbal. Pedro, ¿algún comentario? Bueno, simplemente supongo que habrá una segunda parte más adelante. Y bueno, gracias a todos, gracias por la invitación, y bueno, espero que todos, yo al menos, he aprendido mucho. Ahora hace falta pues volverlo a ver y sacar pues mis conclusiones, mis análisis, y como no, por culpa de Ceballos, esta noche me parece que no voy a dormir porque mi cabeza va a ir pensando, comiéndome la cabeza, pero bueno, eso se agradece, ¿no? Cuando te ponen más preguntas a la lista de las preguntas que ya tenían. Pero bueno. No, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Pedro, Cristian, Cristóbal, pues por idear este encuentro y darle continuidad, que eso es muchas veces tan faltante en estos momentos, ¿no? La continuidad, el esfuerzo de estar juntando a tanto mundo y tanta cabeza. Me parece súper importante. ¿Qué les parece si le aviento la bolita a Cristóbal para organizar un segundo encuentro respecto a este tema? Y bueno, pues ya que igual y se integran algunos otros de las jornadas del misterio, que también sería interesante conocer sus puntos de vista. Me han preguntado aquí por varios, pues bueno, de repente se puede y coinciden con los horarios y eso, y de repente no se puede, pero... de mi parte, aquí, bueno, pues bienvenidas todas las ideas, y siempre se agradece pues todo este tipo de encuentros que más allá del misterio, ¿no? Yo creo que es un encuentro de ideas, del mismo encuentro en búsqueda, ¿no? Explorando todo lo que tiene que ver con el ser humano, ¿no? Vi muchos comentarios bastante interesantes, algunos irónicos, pero creo yo que
también son válidos, así que bueno, pues un saludo a todos los que han estado comentando y han estado de principio a fin, ¿no? Más o menos 140 personas, buenísimo, y los que estén en el diferido, pues también espero disfruten este video. Yo también volveré a ver porque hubo ahí cosas que, como dice Pedro, hay que anotar, ponerse a estudiar, y muchas gracias a los tres. De mi parte es todo, pues nada, invitarlos a que pasen a los canales tanto de Cristian, de Cristóbal, de Pedro, que los tengo a los tres ahí en los canales sugeridos, que se suscriban, que bueno, si todavía están por aquí, le den like al video, es una manera de compartir estos encuentros, y pues bueno, espero vernos muy pronto. Muy bien. Mañana recordar el directo el último directo de la jornada. Así que mañana disfrutar. A las 11 de la noche, hora española, que me imagino que serán las 2 de la tarde, ¿no? O 2 de la tarde, hora México. 2 de la tarde, porque hay cambio de horario, ¿verdad? Entonces ahora serán 2 de la tarde. Es un encuentro bastante interesante donde se tiene como invitado principal a Jaime Maussan, que bueno, pues no hace falta decir quién es. Y bueno, con la temática, principalmente con la temática de estas fotos que van a revelar pues ya en muy pocos días, ¿no? En menos de un mes. En un mes. Pues nada. Pues bueno, nos vemos pronto. Gracias. Venga, chao. Un abrazo. Portaos.